¿Sigues aguardando el regreso de alguien que decidió marcharse de tu vida? ¿Te preguntas constantemente por qué esa persona no te busca a pesar de todo lo que compartieron juntos? En este extenso análisis exploraremos desde la psicología profunda junguiana lo que verdaderamente sucede cuando te aferras a alguien que ya no está presente en tu vida. Desentrañaremos los mecanismos de la proyección emocional, el apego inconsciente, el arquetipo del amor idealizado y todos aquellos procesos internos que, sin que lo adviertas, están saboteando tu proceso de sanación y crecimiento personal. Este texto no busca persuadirte de abandonar tus sentimientos, sino que pretende funcionar como un espejo donde puedas contemplarte con honestidad y reconocer patrones que quizás has estado repitiendo durante años. Si alguna vez sentiste que te rompieron por dentro, las palabras que leerás a continuación transformarán profundamente tu perspectiva. La verdadera respuesta que buscas no se encuentra en el regreso de esa persona, sino en las sombras de tu propio inconsciente. Existe algo mucho más devastador que el abandono, y no es la despedida en sí misma, sino el silencio que llega después. Ese silencio que no se anuncia, que no ofrece explicaciones, que simplemente se instala y reemplaza lo que alguna vez fue comunicación y conexión. Este silencio grita con más fuerza que cualquier adiós verbal, porque cuando alguien te dice explícitamente que se va, algo dentro de ti comienza a prepararse para el final, para la ausencia. Sin embargo, cuando simplemente dejan de buscarte, cuando su presencia se desvanece de tu existencia como si nunca hubiera significado nada importante, es en ese preciso instante cuando el alma se fractura en fragmentos invisibles pero tremendamente dolorosos. Y entonces aparecen las preguntas torturadoras. ¿Por qué se marchó si lo entregué todo? ¿Por qué no regresa si estuve presente en sus momentos más oscuros? ¿Por qué no me valora si me fragmenté en 1000 pedazos con tal de que estuviera bien? Y quizás la interrogante más cruel de todas, ¿por qué continúo esperándolo cuando todas las señales indican que ya no volverá? Estas preguntas sin respuesta alargan indefinidamente el duelo, convirtiéndolo en un proceso interminable de dolor y confusión. Y es que, contrario a lo que muchos piensan, la ausencia física de la otra persona rara vez constituye el problema central. Lo que verdaderamente lastima es aquello que su desaparición activa dentro de ti, ese espacio previamente abandonado, esa herida antigua no resuelta, ese eco emocional que te encadena irremediablemente al pasado. Cuando observamos con detenimiento este fenómeno desde la perspectiva junguiana, comprendemos que la mayoría de personas que esperan a alguien que ya se marchó no están realmente esperando a esa persona tal como es actualmente. Lo que aguardan con desesperación es lo que esa persona representó en su vida. Están esperando una versión idealizada que, en muchos casos, jamás existió fuera de su propia mente. Es aquí donde entramos en uno de los conceptos más revolucionarios y profundos de Carl Jung, la proyección psicológica. Cuando te enamoras de alguien, raramente lo haces de la persona tal como es objetivamente. Te enamoras de lo que ves en ella, y lo que ves no es la realidad concreta sino tu propio inconsciente comunicándose contigo. Es tu ánima o tu animus proyectado sobre ese otro ser humano. Es tu concepción idealizada del amor, tu imagen del alma, tus heridas interiores esperando ser sanadas por una fuente externa. ¿Lo percibes ahora con mayor claridad? No estás aguardando el retorno de esa persona específica, estás esperando desesperadamente que regrese aquella parte de ti mismo que depositaste en ella. Y lamento decirte que eso nunca sucederá de la manera que imaginas. Pero aquí viene la parte más difícil de asimilar y que puede resultar especialmente dolorosa. En ocasiones, esa persona no te busca precisamente porque le provocaste algo que no está preparada para enfrentar. Tal vez fuiste excesivamente honesto, demasiado auténtico, extremadamente emocional o funcionaste como un espejo implacable que reflejó aspectos que preferían mantener ocultos. Porque existe algo que muy pocos comprenden realmente. Cuando te transformas en espejo del otro, lo obligas inevitablemente a contemplarse, y existen personas que simplemente no toleran lo que ven reflejado. No lo hacen porque tú hayas actuado incorrectamente, sino porque les reflejaste su propia herida, su miedo profundo al abandono, su incapacidad para amar genuinamente, su autoengaño o aquella parte rota que prefieren ignorar. Y cuando alguien no está preparado para iniciar su proceso de sanación, huye instintivamente de quien le muestra ese reflejo. Esto es precisamente lo que Jung denominaba el proceso de individuación, ese viaje interior que muy pocas personas están verdaderamente dispuestas a emprender, ese recorrido hacia las profundidades, hacia la sombra, hacia todo aquello que han reprimido durante toda su existencia. Y tú, sin proponértelo conscientemente, provocaste el inicio de ese viaje en la otra persona. Como todavía no estaba preparada para emprenderlo, optó por alejarse.
¿Lo comprendes ahora desde esta nueva perspectiva? No fue desamor lo que motivó su partida, fue evasión. No fue rechazo hacia tu persona, fue miedo hacia lo que despertaste en su interior. No te abandonó porque fueras demasiado o muy poco para ella, sino porque tocaste algo que ni siquiera sabía que existía dentro de sí, tocaste su sombra. En el momento exacto en que alguien toca nuestra sombra personal, según la psicología junguiana, solo tenemos dos opciones: enfrentarla valientemente o huir despavoridos. Muchas personas eligen la segunda alternativa. Y mientras tú continúas preguntándote obsesivamente por qué no regresa, la verdad es que no puede hacerlo porque no sabe cómo manejar lo que activaste en su interior. No comprende por qué contigo se sintió tan vulnerable, tan expuesto, tan auténticamente visto. Quizás, en el fondo más profundo de su ser, contigo se vio a sí mismo sin máscaras ni defensas, y esa experiencia resultó más aterradora que la perspectiva de continuar su vida sin ti. Por eso no te busca, porque no representaste una fantasía cómoda y superficial, sino un llamado al despertar de su conciencia. Y nadie desea despertar si todavía encuentra satisfacción en seguir soñando. No comparto estas reflexiones para que sigas esperando eternamente, todo lo contrario. Te las ofrezco para que comprendas que su silencio no define en absoluto tu valor como ser humano y que lo que experimentaste fue absolutamente real y valioso. Sin embargo, lo que sigues esperando es una ilusión, una proyección, un espejismo creado por tu propia mente. No necesitas que esa persona regrese físicamente a tu vida, lo que verdaderamente necesitas es volver a ti mismo, regresar a ese espacio interior donde dejaste fragmentos esenciales de tu ser intentando ser suficiente para alguien que todavía no sabe quién es realmente. Porque cuando idealizas desmedidamente a otra persona, pierdes inevitablemente tu poder personal, tu centro, tu esencia. Y cuando finalmente despiertas de esa ilusión, recuperas todo lo que habías cedido. Esta es precisamente tu primera señal de transformación, no para que cierres herméticamente tu corazón ante futuros encuentros, sino para que lo abras en otra dirección, más auténtica y liberadora. Porque no fuiste excesivo en tu manera de amar, fuiste exactamente como debía ser, pero para alguien que aún no había desarrollado la capacidad de sostener esa intensidad. Recuerda siempre, esa persona no te abandonó por quien eres esencialmente, te dejó por lo que provocaste en su interior. Y eso no constituye un motivo para disminuir tu luz, sino una razón poderosa para elevar tu nivel de conciencia y comprensión sobre las dinámicas relacionales. Si estás encontrando valor en estas reflexiones, te invito a suscribirte a Piensa como Jung y a compartir este análisis con otras personas. Quizás alguien en tu entorno está precisamente ahora intentando comprender por qué esa persona especial no lo busca, y estas palabras podrían ofrecerle la perspectiva esclarecedora que necesita para iniciar su proceso de sanación. Tal vez te resulte doloroso leer lo que viene a continuación, pero es absolutamente necesario para tu crecimiento. Muchas veces lo que denominas amor no era verdaderamente amor en el sentido más profundo y auténtico. Era necesidad emocional, era carencia disfrazada ingeniosamente de romanticismo, era una imagen cuidadosamente construida en tu mente y proyectada sobre alguien a quien, probablemente, apenas conocías en su totalidad. Y no debes culparte por ello. Todos los seres humanos hemos caído en esta trampa en algún momento de nuestra vida. Lo hiciste tú, lo hizo esa persona que añoras, lo hacemos todos cuando no hemos desarrollado suficiente conciencia sobre nuestros procesos internos. Carl Jung expresaba que el encuentro entre dos personas puede compararse con el contacto entre dos sustancias químicas. Si se produce una reacción, ambas se transforman inevitablemente. Sin embargo, lo que pocos comprenden es que esa transformación rara vez es equilibrada o simétrica. A veces uno de los involucrados experimenta una profunda metamorfosis interior mientras que el otro simplemente se fragmenta o decide marcharse antes de que el proceso lo alcance completamente. La verdad incómoda es que no te enamoraste realmente de esa persona concreta, te enamoraste de lo que simbolizaba en tu mundo interno, te enamoraste del arquetipo que activó dentro de ti. Tal vez representaba al cuidador que siempre anhelaste, quizás encarnaba al salvador que vendría a rescatarte, o posiblemente era el espejo que te proporcionaba la validación emocional que no recibiste durante tu infancia. O quizás, más dolorosamente, era el reflejo exacto de tu propio abandono interior, de esa sensación de no ser suficiente que has cargado durante años. Así funciona el inconsciente según la psicología analítica junguiana, no elige necesariamente a quien te conviene objetivamente, sino a quien encarna perfectamente tu herida primordial. Y es precisamente por eso que, aunque esa persona te haya causado un dolor inimaginable, continúas pensando en ella obsesivamente,
como si fuera el único lugar donde podrías encontrar verdadera felicidad y plenitud. La proyección psicológica constituye un mecanismo inconsciente mediante el cual depositamos en otros todo aquello que nos resistimos a ver o aceptar en nosotros mismos. Esto incluye nuestras cualidades positivas, pero también nuestros vacíos emocionales, nuestros deseos más profundos y nuestros miedos más paralizantes. Y lo más peligroso de todo, nuestras expectativas irracionales de salvación a través de otro ser humano. No amabas realmente a esa persona en su compleja totalidad, amabas fundamentalmente la forma en que te hacía sentir, amabas el papel que desempeñaba en tu universo interior. Pero, si eres completamente honesto contigo mismo, ¿realmente la conocías en su esencia más auténtica? ¿Conocías verdaderamente sus miedos más profundos, sus inseguridades, sus límites reales? ¿O simplemente veías lo que deseabas desesperadamente ver para confirmar tu narrativa interna? Jung hablaba extensamente sobre el ánima y el animus como los arquetipos internos de lo femenino y lo masculino presentes en cada ser humano. Cuando conoces a alguien que encaja perfectamente con tu proyección interna, inmediatamente crees haber encontrado a tu alma gemela, a esa persona destinada a completarte. Pero en realidad, lo que has encontrado es simplemente un receptor adecuado para tu fantasía romántica. Y eso, inevitablemente, está condenado a romperse con el tiempo, porque nadie puede sostener eternamente la imagen idealizada que has proyectado sobre ellos. Por eso se marchó, por eso cambió su actitud hacia ti, por eso ya no te busca con la misma intensidad. No porque hayas dejado de importarle completamente, sino porque el peso de esa idealización comenzó a asfixiarlo. Nadie puede vivir auténticamente dentro de la proyección de otra persona sin eventualmente sentir la necesidad imperiosa de huir o quebrarse internamente. Y tú tampoco puedes continuar viviendo esperando eternamente el regreso de esa imagen que creaste en tu mente, porque no era real, era simplemente un reflejo de tus propias necesidades emocionales no resueltas. Este proceso duele tremendamente, sin duda alguna, porque cuando esa proyección se desmorona, no solo pierdes a la persona física, pierdes simultáneamente una parte esencial de ti mismo. Pierdes la ilusión que habías alimentado cuidadosamente, pierdes la historia que deseabas contar sobre tu vida y tu futuro. Pero aquí se encuentra quizás el punto más trascendental de toda esta reflexión. Esa ruptura no representa el final definitivo de tu historia personal, sino precisamente el inicio de tu verdadera individuación, el comienzo de tu auténtico regreso a ti mismo. Es el retorno a tu esencia sin filtros, sin fantasías, sin heridas actuando a través de ti sin tu consciencia. No necesitas desesperadamente a alguien que encaje perfectamente en tu vacío emocional. Necesitas convertirte en una persona que no se abandona a sí misma por intentar llenar los vacíos de otros. Porque si continúas esperando obsesivamente que regrese esa persona específica, lo que realmente estás esperando es que regrese la sensación de completitud que tu proyección te proporcionaba. Pero esa sensación no te la proporcionaba realmente el otro, te la proporcionaba tu propia mente, tu propio inconsciente. Y eso puedes recuperarlo sin necesidad de que nadie regrese físicamente a tu vida. El amor auténtico no es idolatría ciega, no es entrega incondicional al otro mientras te olvidas completamente de ti mismo. El amor verdadero nace precisamente cuando te sientes completo en tu interior y eliges conscientemente compartir esa completitud con otro ser igualmente completo. No para que te salve de ti mismo, no para que te haga sentir valioso, sino para crear juntos desde lo real, no desde lo idealizado. Quizás hoy no puedas dejar de pensar obsesivamente en esa persona que se marchó, pero llegará inevitablemente un día en que contemplarás todo con absoluta claridad y comprenderás que no era realmente él o ella quien te atraía magnéticamente, era tu propio reflejo proyectado. Y al liberar completamente esa proyección, finalmente podrás mirarte a ti mismo con nuevos ojos, con mayor compasión y entendimiento. Entonces comprenderás que no fue amor en su expresión más elevada y consciente, fue simplemente un espejo que ya no necesitas para reconocerte. Es momento de cerrar ese capítulo, no con amargura o resentimiento, sino con profunda gratitud por la experiencia vivida. Porque lo que experimentaste, aunque tremendamente doloroso, constituyó una lección invaluable para tu crecimiento espiritual. Y toda lección que te devuelve a tu centro vale infinitamente más que 1000 promesas incumplidas o relaciones superficiales. Tu historia personal no concluye con quien decidió marcharse, en realidad, apenas comienza con quien decide regresar, tú mismo. Si actualmente estás derramando lágrimas por alguien que ha optado por no regresar a tu vida, recuerda esta verdad fundamental:
no necesitas desesperadamente que regrese, lo que verdaderamente necesitas es despertar a una nueva conciencia. Y ese proceso ya está comenzando dentro de ti mientras lees estas palabras. Las personas no nos rompen arbitrariamente, simplemente nos muestran con claridad donde ya estábamos previamente fracturados. La buena noticia es que ahora que has tomado conciencia de ello, puedes comenzar a reconstruirte desde un lugar más auténtico, más centrado, más tuyo. Si el contenido de este texto está resonando profundamente en tu interior, te invito nuevamente a suscribirte a Piensa como Jung y a compartir tu experiencia dejando un comentario con una simple pero poderosa frase: me estoy despertando. Esta declaración le comunicará a tu mente inconsciente que algo fundamental ya ha comenzado a transformarse en tu interior. Además, ayudará a otras personas que están atravesando procesos similares a sentirse menos solas en su recorrido hacia la sanación. Resulta extremadamente difícil aceptarlo, pero en numerosas ocasiones lo que denominamos amor incondicional no es otra cosa que control emocional perfectamente camuflado. Crees sinceramente que estás cuidando a esa persona, que la estás amando con cada fibra de tu ser, que estás dando generosamente sin pedir nada a cambio, que te entregas sin medida ni condiciones. Sin embargo, en las profundidades de tu inconsciente existe frecuentemente una intención oculta que ni siquiera tú mismo reconoces. Si soy suficientemente bueno, no me abandonará. Si lo amo con intensidad absoluta, decidirá quedarse definitivamente. Si lo ayudo a sanar sus heridas, inevitablemente me elegirá por encima de cualquier otra persona. Es precisamente en ese punto donde comienza el autoengaño emocional, porque no estás amando desde la libertad y la plenitud interior, sino desde el miedo profundo al abandono. Y el amor que nace del miedo siempre termina asfixiando tanto al que lo ofrece como al que lo recibe. Es algo que la otra persona percibe intuitivamente aunque nunca lo verbalices explícitamente, aunque nunca lo expreses con palabras concretas. El otro capta sutilmente tu necesidad desesperada de ser validado, de ser aceptado incondicionalmente, de no ser abandonado nuevamente. Y aunque inicialmente no comprenda racionalmente lo que está experimentando, su cuerpo y su inconsciente lo captan perfectamente, y comienza a alejarse gradualmente. No por crueldad deliberada, no por falta de sentimientos auténticos hacia ti, sino porque ningún ser humano puede sostener indefinidamente la responsabilidad aplastante de ser el centro exclusivo de tu estabilidad emocional y tu sentido de identidad. Cuando amas esperando inconscientemente que el otro complete las partes faltantes de tu ser, se rompe inevitablemente el equilibrio natural de la relación. Y aunque conscientemente lo denomines amor verdadero, en un nivel más profundo estás buscando desesperadamente seguridad, certeza, identidad. Estás depositando en el otro una carga emocional que no le corresponde legítimamente, la responsabilidad de hacerte sentir valioso, completo, suficiente. No debes juzgarte severamente por este patrón, todos lo hacemos en mayor o menor medida. Desde nuestra temprana infancia aprendimos a relacionarnos desde la necesidad y la carencia. Si me comporto adecuadamente, mamá me amará. Si me esfuerzo extraordinariamente, papá finalmente me verá. Si alcanzo la perfección en todo lo que hago, no me abandonarán. Y crecemos arrastrando inconscientemente ese patrón disfuncional. Amamos primordialmente para que no nos abandonen, no amamos para compartir nuestra plenitud interior. Amamos para retener desesperadamente, amamos para no experimentar nuevamente ese vacío devastador que alguna vez nos fracturó profundamente. Pero eso no constituye amor en su expresión más elevada y consciente. Eso representa un trauma no resuelto que continúa operando silenciosamente en tu vida. Carl Jung lo explicaba con extraordinaria claridad. Quien mira obsesivamente hacia afuera, sueña. Quien mira valientemente hacia adentro, despierta. Mientras sigas buscando frenéticamente en el exterior que alguien te haga sentir completo y valioso, continuarás viviendo en un sueño de proyecciones, esperanzas y expectativas irreales. Sin embargo, cuando finalmente encuentras el valor para mirar honestamente en tu interior y reconocer el origen de esa necesidad desesperada, comienzas verdaderamente a despertar a una nueva conciencia. Y ese despertar no siempre resulta agradable inicialmente. El despertar frecuentemente duele intensamente porque te obliga a soltar la ilusión confortante de que alguien externo vendrá mágicamente a salvarte de ti mismo y de tu propio vacío interior. Cuando esa persona se marchó definitivamente de tu vida y optó por no regresar, no lo hizo necesariamente porque no valiera suficientemente la pena como ser humano. Lo hizo porque tú, inconscientemente, lo colocaste en un pedestal inalcanzable. Y los pedestales cansan enormemente, los pedestales ejercen una presión insoportable. Los pedestales son esencialmente jaulas emocionales disfrazadas ingeniosamente de admiración y devoción.
La libertad emocional auténtica solo puede surgir cuando ya no sientes la necesidad compulsiva de controlar al otro para sentirte en paz contigo mismo. Cuando no necesitas desesperadamente que te responda inmediatamente cada mensaje, que te diga exactamente lo que anhelas escuchar, que cumpla rigurosamente con el guión que has escrito internamente para tu relación ideal. La libertad nace cuando dejas de amar para evitar a toda costa un nuevo abandono y comienzas a amar porque ya no te abandonas a ti mismo, porque has aprendido a sostenerte emocionalmente. Indudablemente querías cuidar a esa persona con toda la sinceridad de tu corazón, pero en el fondo también deseabas fervientemente que no se alejara jamás de ti. Querías ayudarla a sanar sus heridas, pero simultáneamente esperabas que permaneciera a tu lado como resultado de tu dedicación incondicional. Y está perfectamente bien, es completamente humano sentir esas ambivalencias. Sin embargo, si no desarrollas conciencia sobre estos mecanismos internos, inevitablemente los repetirás en futuras relaciones. Y lo más doloroso de todo, continuarás esperando obsesivamente que regrese esa persona específica, no porque sea objetivamente la más adecuada para ti, sino porque aún no has sanado la necesidad profunda que te llevó inicialmente a idealizarla desmedidamente. Una relación auténtica y saludable no se fundamenta exclusivamente en cuanto das externamente, se basa primordialmente en cuanto te das a ti mismo mientras compartes con el otro. Porque si entregas absolutamente todo y te vacías completamente en el proceso, no estás amando genuinamente, estás negociando inconscientemente. Te entrego todo lo que soy, pero por favor, quédate permanentemente a mi lado, no me abandones. Y esa constituye una forma sutil de manipulación emocional, una forma silenciosa, aparentemente inocente, pero absolutamente real y potencialmente dañina para ambas partes. Por eso insisto en esta verdad fundamental: el amor auténtico no es control disfrazado, el amor verdadero no necesita retener desesperadamente, el amor consciente no exige continuamente pruebas de fidelidad o compromiso. El amor en su expresión más elevada libera en lugar de aprisionar. Y si fuiste alguien que entregó excesivamente, que se entregó sin establecer límites saludables, que intentó persistentemente salvar a esa persona de sí misma, quizás no estabas funcionando realmente como pareja en el sentido más equilibrado del término. Tal vez estabas inconscientemente adoptando el rol de terapeuta no calificado, de salvador mesiánico, de una versión perfeccionada de lo que esperabas que fuera suficiente para no experimentar nuevamente el rechazo devastador. Pero esa dinámica eventualmente cansa, agota toda tu energía vital, y en algún punto la otra persona lo percibe intuitivamente y decide alejarse. No por maldad deliberada, sino por un instinto básico de autopreservación. No fuiste rechazado por dar demasiado en términos cuantitativos, fuiste abandonado porque dabas desde un lugar de carencia interna y miedo al abandono, no desde un espacio de plenitud y libertad. Y el miedo, aunque lo disfraces hábilmente de amor incondicional, siempre termina alejando lo que más deseas retener. Lo más doloroso de comprender es que tú sinceramente sentías que estabas haciendo lo correcto, lo más amoroso, lo más generoso. Y efectivamente lo estabas haciendo según tu nivel de conciencia en ese momento. Pero no lo hacías necesariamente desde el lugar más saludable, no desde la conciencia plena, no desde el amor verdadero, sino desde la herida no sanada que aún opera en las sombras de tu inconsciente. Y ahora que has comenzado a tomar conciencia de estos mecanismos, puedes elegir hacer algo radicalmente diferente. Puedes decidir amarte primero a ti mismo, cuidarte prioritariamente a ti mismo, y dejar de controlar sutilmente incluso con las mejores intenciones aparentes. Si este mensaje está resonando profundamente en tu interior, te invito a dejar un comentario que exprese: ya no amo desde el miedo. Esta declaración representa un compromiso personal contigo mismo, un pequeño pero significativo acto de conciencia que puede transformar fundamentalmente la manera en que te relacionas contigo mismo y con los demás a partir de este momento. Resulta extremadamente difícil aceptarlo, pero en numerosas ocasiones lo que denominamos amor incondicional no es otra cosa que control emocional perfectamente camuflado. Crees sinceramente que estás cuidando a esa persona, que la estás amando con cada fibra de tu ser, que estás dando generosamente sin pedir nada a cambio, que te entregas sin medida ni condiciones. Sin embargo, en las profundidades de tu inconsciente existe frecuentemente una intención oculta que ni siquiera tú mismo reconoces conscientemente. Si soy suficientemente bueno, no me abandonará. Si lo amo con intensidad absoluta, decidirá quedarse definitivamente. Si lo ayudo a sanar sus heridas, inevitablemente me elegirá por encima de cualquier otra persona. Es precisamente en ese punto donde comienza el autoengaño emocional, porque no estás amando desde la libertad y la plenitud interior, sino desde el miedo profundo al abandono.
Y el amor que nace del miedo siempre termina asfixiando tanto al que lo ofrece como al que lo recibe. Es algo que la otra persona percibe intuitivamente aunque nunca lo verbalices explícitamente, aunque nunca lo expreses con palabras concretas. El otro capta sutilmente tu necesidad desesperada de ser validado, de ser aceptado incondicionalmente, de no ser abandonado nuevamente. Y aunque inicialmente no comprenda racionalmente lo que está experimentando, su cuerpo y su inconsciente lo captan perfectamente, y comienza a alejarse gradualmente. No por crueldad deliberada, no por falta de sentimientos auténticos hacia ti, sino porque ningún ser humano puede sostener indefinidamente la responsabilidad aplastante de ser el centro exclusivo de tu estabilidad emocional y tu sentido de identidad. Cuando amas esperando inconscientemente que el otro complete las partes faltantes de tu ser, se rompe inevitablemente el equilibrio natural de la relación. Y aunque conscientemente lo denomines amor verdadero, en un nivel más profundo estás buscando desesperadamente seguridad, certeza, identidad. Estás depositando en el otro una carga emocional que no le corresponde legítimamente, la responsabilidad de hacerte sentir valioso, completo, suficiente. No debes juzgarte severamente por este patrón, todos lo hacemos en mayor o menor medida. Desde nuestra temprana infancia aprendimos a relacionarnos desde la necesidad y la carencia. Si me comporto adecuadamente, mamá me amará. Si me esfuerzo extraordinariamente, papá finalmente me verá. Si alcanzo la perfección en todo lo que hago, no me abandonarán. Y crecemos arrastrando inconscientemente ese patrón disfuncional. Amamos primordialmente para que no nos abandonen, no amamos para compartir nuestra plenitud interior. Amamos para retener desesperadamente. Amamos para no experimentar nuevamente ese vacío devastador que alguna vez nos fracturó profundamente. Pero eso no constituye amor en su expresión más elevada y consciente. Eso representa un trauma no resuelto que continúa operando silenciosamente en tu vida. Carl Jung lo explicaba con extraordinaria claridad. Quien mira obsesivamente hacia afuera, sueña. Quien mira valientemente hacia adentro, despierta. Mientras sigas buscando frenéticamente en el exterior que alguien te haga sentir completo y valioso, continuarás viviendo en un sueño de proyecciones, esperanzas y expectativas irreales. Sin embargo, cuando finalmente encuentras el valor para mirar honestamente en tu interior y reconocer el origen de esa necesidad desesperada, comienzas verdaderamente a despertar a una nueva consciencia. Y ese despertar no siempre resulta agradable inicialmente. El despertar frecuentemente duele intensamente porque te obliga a soltar la ilusión confortante de que alguien externo vendrá mágicamente a salvarte de ti mismo y de tu propio vacío interior. Cuando esa persona se marchó definitivamente de tu vida y optó por no regresar, no lo hizo necesariamente porque no valiera suficientemente la pena como ser humano. Lo hizo porque tú, inconscientemente, lo colocaste en un pedestal inalcanzable. Y los pedestales cansan enormemente, los pedestales ejercen una presión insoportable, los pedestales son esencialmente jaulas emocionales disfrazadas ingeniosamente de admiración y devoción. La libertad emocional auténtica solo puede surgir cuando ya no sientes la necesidad compulsiva de controlar al otro para sentirte en paz contigo mismo. Cuando no necesitas desesperadamente que te responda inmediatamente cada mensaje, que te diga exactamente lo que anhelas escuchar, que cumpla rigurosamente con el guión que has escrito internamente para tu relación ideal. La libertad nace cuando dejas de amar para evitar a toda costa un nuevo abandono y comienzas a amar porque ya no te abandonas a ti mismo, porque has aprendido a sostenerte emocionalmente. Indudablemente querías cuidar a esa persona con toda la sinceridad de tu corazón, pero en el fondo también deseabas fervientemente que no se alejara jamás de ti. Querías ayudarla a sanar sus heridas, pero simultáneamente esperabas que permaneciera a tu lado como resultado de tu dedicación incondicional. Y está perfectamente bien, es completamente humano sentir esas ambivalencias. Sin embargo, si no desarrollas conciencia sobre estos mecanismos internos, inevitablemente los repetirás en futuras relaciones. Y lo más doloroso de todo, continuarás esperando obsesivamente que regrese esa persona específica, no porque sea objetivamente la más adecuada para ti, sino porque aún no has sanado la necesidad profunda que te llevó inicialmente a idealizarla desmedidamente. Una relación auténtica y saludable no se fundamenta exclusivamente en cuanto das externamente, se basa primordialmente en cuanto te das a ti mismo mientras compartes con el otro. Porque si entregas absolutamente todo y te vacías completamente en el proceso, no estás amando genuinamente, estás negociando inconscientemente. Te entrego todo lo que soy, pero por favor, quédate permanentemente a mi lado, no me abandones. Y esa constituye una forma sutil de manipulación emocional, una forma silenciosa, aparentemente inocente,
pero absolutamente real y potencialmente dañina para ambas partes. Por eso insisto en esta verdad fundamental: el amor auténtico no es control disfrazado, el amor verdadero no necesita retener desesperadamente, el amor consciente no exige continuamente pruebas de fidelidad o compromiso. El amor en su expresión más elevada libera en lugar de aprisionar. Y si fuiste alguien que entregó excesivamente, que se entregó sin establecer límites saludables, que intentó persistentemente salvar a esa persona de sí misma, quizás no estabas funcionando realmente como pareja en el sentido más equilibrado del término. Tal vez estabas inconscientemente adoptando el rol de terapeuta no calificado, de salvador mesiánico, de una versión perfeccionada de lo que esperabas que fuera suficiente para no experimentar nuevamente el rechazo devastador. Pero esa dinámica eventualmente cansa, agota toda tu energía vital, y en algún punto la otra persona lo percibe intuitivamente y decide alejarse. No por maldad deliberada, sino por un instinto básico de autopreservación. No fuiste rechazado por dar demasiado en términos cuantitativos, fuiste abandonado porque dabas desde un lugar de carencia interna y miedo al abandono, no desde un espacio de plenitud y libertad. Y el miedo, aunque lo disfraces hábilmente de amor incondicional, siempre termina alejando lo que más deseas retener. Lo más doloroso de comprender es que tú sinceramente sentías que estabas haciendo lo correcto, lo más amoroso, lo más generoso. Y efectivamente lo estabas haciendo según tu nivel de conciencia en ese momento. Pero no lo hacías necesariamente desde el lugar más saludable, no desde la conciencia plena, no desde el amor verdadero, sino desde la herida no sanada que aún opera en las sombras de tu inconsciente. Y ahora que has comenzado a tomar conciencia de estos mecanismos, puedes elegir hacer algo radicalmente diferente. Puedes decidir amarte primero a ti mismo, cuidarte prioritariamente a ti mismo, y dejar de controlar sutilmente incluso con las mejores intenciones aparentes. Si este mensaje está resonando profundamente en tu interior, te invito a suscribirte a Piensa como Jung y dejar un comentario que exprese: ya no amo desde el miedo. Esta declaración representa un compromiso personal contigo mismo, un pequeño pero significativo acto de conciencia que puede transformar fundamentalmente la manera en que te relacionas contigo mismo y con los demás a partir de este momento. Afirmas que lo extrañas profundamente, que no puedes dejar de pensar obsesivamente en él, que despiertas cada mañana con una opresión angustiante en el pecho preguntándote incesantemente por qué no ha regresado, por qué no te escribe, porque parece haberte olvidado tan fácilmente después de todo lo compartido. Pero si te detienes momentáneamente, si respiras profundamente y te observas con absoluta honestidad interior, quizás descubras una verdad profundamente diferente a la que has estado alimentando. No lo extrañas realmente a él como individuo, extrañas primordialmente lo que tú eras cuando estabas a su lado. Extrañas intensamente esa versión de ti mismo que te parecía más completa, más valorada, más importante, más especial. Extrañas cómo su presencia activaba en ti la sensación de ser excepcional y único. Y cuando se marchó definitivamente, no solo perdiste a una persona física, perdiste simultáneamente un estado emocional particular, una validación externa, un espacio interno donde te sentías temporalmente a salvo del vacío existencial. Porque existe una verdad tremendamente incómoda que muchas personas se resisten a contemplar honestamente: no estás realmente esperando que él regrese físicamente a tu vida, estás desesperadamente esperando volver a sentirte como te sentías cuando estaba presente. Y erróneamente crees que solo puedes recuperar ese estado si él vuelve concretamente. Pero esa creencia representa una trampa psicológica creada por el ego herido. El ego no desea realmente sanar, el ego desea primordialmente tener razón, mantener su narrativa intacta. El ego te susurra constantemente: si regresa eventualmente, entonces yo realmente valía la pena como ser humano. Si vuelve algún día, confirmaré que no estaba completamente equivocado sobre nuestra conexión. Si regresa finalmente, demostraré que siempre fui suficiente para merecer su amor. No estás aguardando verdadero amor en su expresión más elevada. Estás esperando desesperadamente una reivindicación emocional que confirme tu valor inherente. Jung lo explicaba con extraordinaria precisión: el ego teme profundamente desaparecer, teme que se derrumbe completamente su frágil identidad construida. Y cuando alguien se marcha abruptamente sin proporcionar explicaciones satisfactorias, sin cerrar adecuadamente el círculo emocional, sin reconocer explícitamente todo lo que ofreciste en la relación, el ego entra inevitablemente en pánico existencial. Y por eso insiste obsesivamente, por eso te mantiene constantemente pensando en esa persona, por eso recreas persistentemente escenas hipotéticas en tu mente.
Lo haces porque no puedes aceptar plenamente que esa historia quedó inconclusa según la narrativa que habías elaborado internamente. Pero aquí aparece una verdad liberadora. El alma auténtica no necesita imperiosamente que la historia concluya exactamente como tú lo habías planeado meticulosamente. El alma únicamente necesita que despiertes a una nueva conciencia, y ese despertar no siempre llega acompañado de respuestas concretas a todas tus preguntas. Llega fundamentalmente con una nueva comprensión sobre ti mismo y tus patrones relacionales. Lo que verdaderamente te lastima profundamente no es que esa persona específica se haya marchado físicamente de tu vida. Lo que te desgarra internamente es que su partida te dejó completamente expuesto frente a tu propio vacío existencial preexistente. Y ahora experimentas la sensación abrumadora de que nadie más podrá llenar ese abismo interior. Pero no logras percibir claramente que ese vacío no fue causado originalmente por la partida de esa persona. Ya existía silenciosamente dentro de ti mucho antes de conocerla. Esa persona simplemente lo evidenció, lo tocó directamente, lo activó completamente. Y paradójicamente, eso constituye probablemente lo más valioso que pudo hacer por tu crecimiento espiritual, porque a veces la persona que más profundamente te hiere no es realmente tu enemiga, es tu maestro disfrazado, aquel que sin proponérselo conscientemente te empuja a mirar honestamente en tu interior, a reconstruirte desde cimientos más auténticos, a dejar de mendigar amor externo para validar tu existencia. Comprendo perfectamente que estas reflexiones no resultan fáciles de asimilar inicialmente, que el dolor emocional es absolutamente real, que las noches solitarias pesan insoportablemente, que continúas preguntándote obsesivamente si realmente le importaste alguna vez, si eventualmente piensa en ti en momentos de soledad, si se arrepiente secretamente de haberse alejado. Y quizás efectivamente piensa ocasionalmente en ti, en algún rincón de su mente. Pero probablemente no con la intensidad suficiente para motivarlo a regresar completamente, no con la claridad que tu corazón herido espera desesperadamente, no con la misma intensidad con la que tú continúas esperándolo fielmente. Y ciertamente eso duele inmensamente, pero simultáneamente te libera, porque te devuelve gradualmente tu poder personal, porque te muestra claramente que no lo necesitas imperiosamente para continuar tu evolución espiritual. Lo que verdaderamente necesitas es despedirte definitivamente de la ilusión de que únicamente con esa persona específica podías ser auténticamente tú mismo. Porque eso no constituye amor verdadero, eso representa dependencia emocional disfrazada. Y el alma no se construye sólidamente desde la dependencia, se edifica precisamente desde la soledad conscientemente habitada, desde la caída que te obliga a levantarte nuevamente, desde ese momento brutal donde finalmente comprendes que nadie vendrá mágicamente a rescatarte de ti mismo, y que precisamente ahí, en esa comprensión dolorosa, comienza tu auténtica libertad interior. Cuando finalmente abandonas la esperanza obsesiva de que regrese esa persona específica, nace dentro de ti un nuevo tipo de amor, el amor propio genuino. Uno que no negocia constantemente tu valor inherente, uno que no necesita rogar patéticamente atención externa, uno que no mendiga desesperadamente mensajes, señales, excusas o explicaciones para sentirse completo. Simplemente permanece serenamente en silencio, con dignidad renovada, con verdad interior. Y desde ese espacio renovado puedes comenzar verdaderamente a soltar, no porque hayas dejado de amar en términos absolutos, sino porque has comenzado a amarte más profundamente a ti mismo. No lo extrañas realmente a él como individuo complejo, extrañas fundamentalmente lo que tú creías ser cuando él te miraba con admiración. Pero tú continúas siendo esa persona valiosa, eres infinitamente más que una versión reflejada en los ojos temporales de alguien más. No necesitas desesperadamente que regrese físicamente, necesitas regresar tú mismo a tu centro, a tu verdad esencial. Si este mensaje está resonando profundamente en tu interior, te invito nuevamente a suscribirte a Piensa como Jun y a dejar en los comentarios esta poderosa afirmación: estoy volviendo a mí. Porque más que anhelar el regreso físico de otra persona, lo que tu alma verdaderamente necesita en este momento es tu propio regreso interior a tu esencia. ¿Sabes cuál es uno de los dolores más profundos e insoportables que puede experimentar un ser humano? Sentirse completamente invisible para alguien que previamente te había visto en tu totalidad. Sentir que alguien que te conoció íntimamente, que te miró profundamente, que tocó delicadamente tu alma vulnerable, actualmente se comporta como si nunca hubieras existido significativamente en su vida, como si nunca hubieras representado algo verdaderamente valioso, como si tu amor hubiera sido completamente desechable y reemplazable. Y tú, aunque mantienes una sonrisa aparente frente a otros,
Llevas internamente esa herida abierta que sangra silenciosamente cada vez que esa persona no responde tus intentos de comunicación, cada vez que observas que continúa publicando alegremente en redes sociales pero no dedica un segundo a pensar en ti, cada vez que transcurre un día más sin recibir la más mínima señal de reconocimiento. Pero lo que más profundamente te lastima no es su ausencia física concreta, es lo que su persistente silencio despierta dentro de ti, la idea inconsciente devastadora de que no eres suficientemente digno de ser recordado, valorado, considerado. En ese punto no estás sufriendo exclusivamente por esa persona específica. Estás reviviendo simultáneamente todas aquellas ocasiones anteriores en tu vida donde experimentaste ser ignorado, rechazado o desplazado injustamente. Tal vez por tus padres durante tu infancia vulnerable, por una figura de autoridad significativa, por alguien que debería haberte protegido amorosamente pero no supo cómo hacerlo adecuadamente. Carl Jung expresaba con profunda sabiduría: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Ese aparente destino de abandono recurrente no representa un castigo cósmico arbitrario, simplemente refleja una herida emocional antigua que busca persistentemente ser reconocida, una parte esencial de ti que todavía cree inconscientemente que no es suficientemente valiosa para ser elegida incondicionalmente. Y precisamente por eso, cuando alguien se marcha definitivamente sin mirar atrás arrepentido, el dolor resulta completamente desproporcionado a la situación objetiva, porque no estás reaccionando exclusivamente a su partida concreta. Estás reaccionando simultáneamente a toda una historia emocional no resuelta que continúa operando silenciosamente en tu inconsciente. Comprendo perfectamente lo cruel y devastador que resulta esta experiencia, como si una parte esencial de ti muriera lentamente con esa indiferencia persistente. Pero aquí aparece una clave fundamental para tu liberación: no es realmente esa persona específica quien te hace sentir invisible e insignificante. Es tu herida interna no sanada la que proyecta en su silencio la confirmación de tu miedo más profundo y paralizante. Y cuando te identificas completamente con esa herida emocional, comienzas inconscientemente a vivir exclusivamente para intentar corregirla desesperadamente. Empiezas a elaborar estrategias complejas para que esa persona te busque nuevamente, te preguntas obsesivamente qué hiciste incorrectamente para provocar su alejamiento. Comienzas gradualmente a cambiar aspectos fundamentales de tu personalidad para encajar en sus expectativas, te minimizas progresivamente, te fragmentas internamente. Lo haces porque no estás realmente luchando por amor auténtico, estás luchando desesperadamente por reconocimiento externo. Estás implorando que alguien que decidió marcharse te devuelva algo que tú mismo has olvidado proporcionarte: valor inherente incondicional. ¿Y sabes qué constituye quizás lo más triste de todo este proceso? Que cuanto más intensamente te esfuerzas por ser visto y valorado por esa persona específica, más invisible te vuelves paradójicamente para ti mismo. Es como si estuvieras parado persistentemente frente a un espejo roto, intentando desesperadamente reconstruir tu imagen fragmentada con los pedazos que esa persona dejó dispersos al marcharse. Pero resulta imposible volver a completarte utilizando únicamente los fragmentos que alguien que decidió no mirarte más abandonó descuidadamente. El rechazo, cuando no es procesado conscientemente, frecuentemente se transforma en obsesión destructiva. Y en esa obsesión comienzas progresivamente a perderte a ti mismo. Ya no reconoces claramente que te apasiona realmente, ya no recuerdas quién eras auténticamente antes de conocer a esa persona. Todo en tu vida comienza a girar exclusivamente alrededor de lo que esa persona piensa, hace o deja deliberadamente de hacer. Y esa dinámica resulta extremadamente peligrosa para tu integridad psicológica porque pierdes completamente tu centro, pierdes tu poder personal, te transformas lentamente en la sombra dependiente de alguien que ya no está presente en tu vida. Jung explicaba que la sombra psicológica contiene todo aquello que no deseamos conscientemente ser pero que inevitablemente somos en algún nivel. Y en este caso específico, tu sombra está repleta de frases autodestructivas que no te atreves a verbalizar explícitamente: no soy suficientemente valioso, nadie permanece definitivamente a mi lado, siempre terminan abandonándome, no merezco ser elegido incondicionalmente. Y mientras esas frases limitantes continúen gobernando silenciosamente tu vida desde las sombras del inconsciente, permanecerás atado al rechazo, esperando desesperadamente que alguien externo venga milagrosamente a desmentirlas, a validar tu existencia, a confirmar que efectivamente mereces ser amado. Pero la verdad liberadora es que nadie puede realizar ese trabajo interno por ti, nadie, ni siquiera esa persona específica por la que actualmente derramas lágrimas de desesperación. Porque incluso si eventualmente regresara a tu vida, volverías inevitablemente a sentirte inseguro sobre su amor,
volverías a dudar constantemente de su compromiso, volverías a necesitar señales continuas de afirmación para sentirte temporalmente amado y valorado. Lo harías porque el problema fundamental no reside realmente en su partida física, reside en la historia que tú has construido internamente alrededor de esa partida y en lo que has decidido inconscientemente creer sobre ti mismo al observarlo alejarse definitivamente. Tú no eres inherentemente invisible, tu dolor emocional es lo que actualmente te está cegando. Tu ego herido, tu herida no sanada, tu historia no procesada son los factores que te están susurrando persistentemente que no importa suficientemente. Pero tu alma auténtica conoce una verdad diferente, tu esencia sabe intuitivamente que esta herida no llegó para destruirte completamente. Llegó precisamente para despertarte a una nueva conciencia, para mostrarte claramente donde todavía no te amas suficientemente a ti mismo, donde continúas dependiendo excesivamente del otro para sentirte existencialmente valioso. Y cuando finalmente reconoces conscientemente esta dinámica, todo comienza a transformarse progresivamente. Ya no buscas desesperadamente que esa persona específica regrese a tu vida, ya no necesitas patéticamente un mensaje, una llamada, un te extraño para validar tu existencia. Porque finalmente te tienes completamente a ti mismo, y eso, aunque inicialmente pueda parecer insuficiente, constituye verdadera libertad interior. No estás fundamentalmente roto como ser humano, simplemente estás cargando el eco persistente de una herida emocional antigua que ya no necesitas continuar alimentando obsesivamente. El rechazo no define objetivamente tu valor inherente, simplemente revela donde todavía no has aprendido a verte completamente a ti mismo, a valorarte incondicionalmente. Si este mensaje está resonando profundamente en tu interior, te invito nuevamente a suscribirte a Piensa como Jung y a dejar un comentario con la poderosa afirmación, no soy invisible. Porque a veces el acto aparentemente simple de escribir una verdad liberadora constituye el primer paso significativo para comenzar a recordarla consistentemente, para integrarla completamente en tu conciencia diaria. Has llegado finalmente a ese punto crítico donde ya no distingues claramente si extrañas genuinamente a esa persona específica o si simplemente no soportas la idea devastadora de que alguien decidió conscientemente no elegirte a pesar de todo lo compartido. Y esa realización resulta tremendamente poderosa, porque te permite comprender que muchas veces lo que estás defendiendo obsesivamente no es realmente amor auténtico sino tu autoimagen, tu percepción de ti mismo, lo que crees que dice sobre ti como ser humano el hecho contundente de que esa persona decidió no regresar a tu vida. Y así, sin plena conciencia, entras peligrosamente en una negociación interna destructiva. Comienzas a justificar sus ausencias injustificables, minimizas el dolor legítimo que te causó, toleras comportamientos absolutamente intolerables. Y todo para no romper completamente tu fantasía idealizada, para no enfrentar la realidad dolorosa de que esa relación no era exactamente como la imaginabas en tu mente. Pero simultáneamente, algo dentro de ti, algo profundamente sabio, comienza a incomodarse visiblemente, algo que se revela silenciosamente, una parte esencial de ti que afirma con creciente certeza, yo valgo infinitamente más que esto. Y esa voz interior representa tu dignidad despertando gradualmente después de un largo periodo de letargo. Carl Jung explicaba que la sombra psicológica contiene todo aquello que tu ego consciente se resiste a reconocer sobre sí mismo. Y curiosamente, la dignidad personal también puede habitar temporalmente en tu sombra inconsciente. ¿Por qué razón? Porque si creciste creyendo firmemente que amar significa ceder constantemente, que valer como ser humano depende exclusivamente de ser elegido por otro, que el sacrificio personal garantiza automáticamente amor incondicional, entonces aprendiste inconscientemente a colocar tu dignidad en un segundo plano, a subordinarla a la aprobación externa. Y así fue exactamente como comenzaste progresivamente a negociar con aspectos que nunca deberías haber puesto sobre la mesa de negociación, tu verdad esencial, tu necesidad legítima de reciprocidad, tu identidad auténtica. Idealizaste desmedidamente a esa persona, te convenciste irracionalmente de que era absolutamente única e irreemplazable, de que nadie más comprendería tus silencios como ella lo hacía, de que su ausencia no representaba realmente una pérdida definitiva sino simplemente una prueba temporal que debía superar estoicamente para demostrar la autenticidad de tu amor. Pero, ¿y si la realidad es completamente diferente a tu narrativa interna? ¿Y si esa persona no era realmente tu alma gemela predestinada sino simplemente tu reflejo, un espejo que te mostraba aspectos no integrados de ti mismo? ¿Y si su partida no constituye una señal de pérdida irreparable sino una oportunidad para mirar honestamente lo que te resiste saber sobre ti mismo y tus patrones relacionales?
La idealización romántica representa una trampa psicológica extremadamente peligrosa. No te permite ver a la persona real en su totalidad, con sus luces y sombras, con sus fortalezas y debilidades. En su lugar, percibes una versión filtrada por tu propia herida emocional, por tus necesidades no satisfechas. Y entonces crees erróneamente que necesitas desesperadamente que esa persona específica regrese a tu vida para sentirte completo nuevamente. Pero lo que verdaderamente necesitas es despedirte definitivamente de la ilusión, esa fantasía de que algún día milagrosamente comprenderá todo lo que sacrificaste, que regresará más maduro emocionalmente, que reconocerá finalmente todo lo que ofreciste incondicionalmente en la relación. Pero si no valoró adecuadamente todo eso mientras compartían una relación, ¿qué te hace pensar racionalmente que lo hará ahora que ya no formas parte activa de su vida cotidiana? El problema fundamental no reside en que no te valoró suficientemente como ser humano. El problema central es que tú, inconscientemente, comenzaste a suplicar por migajas de atención y afecto. Y cuando suplicas patéticamente, el otro inevitablemente deja de escucharte auténticamente, porque percibe intuitivamente que tú ya no estás plenamente contigo mismo, que has perdido tu centro. Y quien no permanece firmemente conectado consigo mismo no impone naturalmente presencia significativa, no genera respeto genuino. Entonces, ¿cómo se rompe definitivamente este ciclo destructivo? Mirando valientemente tu sombra psicológica, esa parte de ti que permanece en la oscuridad del inconsciente. Tu sombra no contiene exclusivamente tus traumas no procesados, también alberga silenciosamente tu poder dormido, tu dignidad innata, tu fuerza interior, tu sabiduría inherente, todo aquello que silenciaste progresivamente para mantener artificialmente un vínculo que no estaba nutriendo adecuadamente tu crecimiento espiritual. La verdadera transformación interior comienza precisamente cuando dejas de esperar obsesivamente, cuando ya no necesitas desesperadamente que alguien regrese físicamente para sentirte suficientemente valioso, cuando ya no intentas persistentemente convencer, probar o insistir patéticamente. La transformación auténtica ocurre cuando aprendes a retirarte dignamente de espacios donde no existe reciprocidad emocional genuina. Y eso es exactamente lo que esa persona probablemente no esperaba de ti, porque te tenía emocionalmente disponible incondicionalmente, siempre esperando fielmente, siempre pendiente ansiosamente, siempre sufriendo silenciosamente. Pero cuando finalmente decides retirarte con dignidad, sin crear escándalos innecesarios, sin rogar patéticamente, sin proporcionar explicaciones que nadie solicitó explícitamente, esa actitud renovada frecuentemente desconcierta completamente a quien se había acostumbrado a tu disponibilidad incondicional. Y ahí es precisamente cuando comienza a pensar nuevamente en ti, no porque estés intencionalmente provocando esa reacción a través de manipulación emocional, sino porque finalmente estás vibrando energéticamente desde tu centro auténtico, no desde tu carencia desesperada. Y aquí aparece una aclaración fundamental. No se trata primordialmente de implementar estrategias para lograr que esa persona regrese eventualmente a tu vida. Se trata esencialmente de facilitar que tú regreses completamente a ti mismo. Porque solo desde ese espacio de completitud interior puedes amar verdaderamente, no desde la necesidad compulsiva, no desde la dependencia emocional, no desde el miedo paralizante al abandono. Cuando finalmente te reconoces plenamente, cuando dejas de ceder constantemente terreno por temor a perder a otro, cuando miras de frente a tu sombra psicológica y la abrazas compasivamente, ya no suplicas patéticamente por atención externa, ya no mendigos migajas de afecto, ya no idealizas desmedidamente a otro ser humano imperfecto como tú. No necesitas desesperadamente que el otro te vea y te valore, porque tú ya te ves completamente, te reconoces en tu totalidad, te valoras incondicionalmente. Y esa constituye verdadera libertad interior, auténtica liberación emocional. Jung expresaba con extraordinaria claridad: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad interior. Y tu oscuridad residía precisamente en esa creencia limitante de que amar significaba necesariamente renunciar a ti mismo, sacrificar tu esencia en el altar de la relación. Hoy, mientras lees estas palabras, estás haciendo consciente esa oscuridad, la estás reconociendo, la estás integrando. Y eso lo transforma absolutamente todo en tu experiencia. No viniste a este mundo para mendigar migajas de presencia, viniste para recordar plenamente quién eres cuando ya no necesitas desesperadamente aprobación externa, cuando ya no cambias tu esencia para obtener migajas de afecto condicionado. La herida del abandono se sana definitivamente cuando dejas de abandonarte a ti mismo, cuando te comprometes incondicionalmente contigo mismo. Y ese momento comienza precisamente ahora,
mientras asimilas estas reflexiones, mientras permites que penetren profundamente en tu consciencia. Si este mensaje está resonando significativamente en tu interior, te invito nuevamente a suscribirte a Piensa como Jung y a escribir en los comentarios: ya no negocio con mi dignidad. Porque a veces esas simples palabras constituyen el inicio de tu nuevo estándar emocional, uno donde el amor propio no se suplica patéticamente a otros sino que se sostiene firmemente desde dentro. Después del silencio devastador, después de las lágrimas interminables, después de los días incontables en que despertabas esperando ansiosamente un mensaje que nunca llegó, comienza finalmente algo completamente nuevo en tu experiencia. No se manifiesta inicialmente como una celebración jubilosa ni como un alivio inmediato. Se presenta más bien como un vacío aparente, un espacio en blanco, un desierto emocional temporalmente desolador. Pero ese espacio aparentemente vacío no representa tu castigo por amar intensamente. Constituye precisamente tu oportunidad para renacer desde cimientos más auténticos. Porque ahora que ya no estás corriendo desesperadamente detrás de alguien que decidió marcharse, puedes comenzar finalmente a caminar serenamente hacia ti mismo. Y eso representa verdadera reconstrucción interior, no instantánea, no perfecta, no lineal, pero absolutamente tuya, absolutamente auténtica. Carl Jung explicaba que la individuación psicológica constituye el proceso mediante el cual una persona se convierte progresivamente en lo que realmente es en esencia, más allá de condicionamientos externos y proyecciones ajenas. ¿Y sabes exactamente cuándo comienza seriamente ese proceso transformador? Cuando experimentas una ruptura emocional profunda, cuando aquello que proyectabas inconscientemente sobre el otro se desmorona completamente, cuando tu idealización romántica muere definitivamente y te quedas aparentemente solo, pero infinitamente más real, más auténtico. Reconstruirte internamente sin esa persona específica no representa una tragedia irreparable, constituye tu renacimiento espiritual. Porque ahora ya no estás intentando desesperadamente encajar en la vida de alguien más, ya no te estás moldeando artificialmente para agradar constantemente, ya no estás esperando ansiosamente ser elegido incondicionalmente por otro. Ahora estás regresando gradualmente a preguntarte: ¿qué deseo yo auténticamente para mi vida? ¿Qué me apasiona genuinamente? ¿Quién soy realmente sin la necesidad compulsiva de impresionar a otros para recibir validación externa? Y esas preguntas existenciales ciertamente generan incomodidad inicial, pero simultáneamente te devuelven progresivamente tu esencia, tu alma auténtica. Muchas personas confunden erróneamente sanar con olvidar completamente, pero no es así. Sanar no significa borrar artificialmente la historia compartida, la experiencia vivida. Sanar implica recordar sin autodestruirte emocionalmente en el proceso, significa contemplar tu pasado y poder afirmar serenamente: me fragmenté temporalmente en ese espacio, pero también me reencontré profundamente cuando decidí regresar a mí. Cuando el amor que ofreciste generosamente no fue correspondido con la misma intensidad, no fue porque no fueras inherentemente valioso como ser humano. Fue simplemente porque estabas dando desde una parte herida de ti que todavía no había aprendido a amarse completamente a sí misma. Y esa versión tuya merecía ser rescatada, no por esa persona específica que decidió marcharse, sino por ti mismo, por tu compromiso renovado contigo. Porque si no aprendes conscientemente a estar plenamente contigo mismo en soledad constructiva, cada relación que establezcas posteriormente representará simplemente un nuevo intento desesperado de escapar de ti mismo, de tu vacío existencial no reconocido. Y ya no necesitas continuar huyendo, necesitas quedarte valientemente contigo, con tu incomodidad temporal, con tus heridas en proceso de sanación, con tu verdad esencial, aunque inicialmente resulte doloroso enfrentarla directamente. ¿Y cómo se reconstruye concretamente una persona que ha amado históricamente desde la carencia emocional? Paso a paso, con paciencia infinita hacia sí misma. Primero se aprende progresivamente a estar solo sin sentirse devastadoramente vacío, a disfrutar genuinamente el silencio reparador, a no correr compulsivamente hacia el teléfono buscando desesperadamente notificaciones que alimenten momentáneamente el ego herido, a no obsesionarse patológicamente con lo que el otro hace o deja deliberadamente de hacer en su vida separada de la tuya. Después se recupera gradualmente la identidad personal que fue temporalmente eclipsada por la relación absorbente. Regresas serenamente a las actividades que disfrutabas auténticamente antes de conocer a esa persona, la música que te conmovía, los libros que te inspiraban, tus pasatiempos que nutrían tu alma, tus sueños personales que habías postergado indefinidamente por estar obsesivamente pendiente de satisfacer las necesidades emocionales de otro. Luego viene quizás la parte más desafiante pero absolutamente necesaria: el perdón.
Te perdonas compasivamente a ti mismo por haber idealizado desmedidamente, por haber entregado excesivamente, por haber esperado irracionalmente, por haber confundido inconscientemente amor auténtico con miedo paralizante a la soledad existencial. Te perdonas por haber permitido que tu valor personal dependiera completamente de la validación externa de otro ser humano igualmente imperfecto y herido. Y finalmente, eliges conscientemente una nueva dirección vital. No eliges prioritariamente a otra persona para llenar el vacío que dejó quien se marchó, te eliges fundamentalmente a ti mismo. Eliges tratarte con la misma gentileza y consideración que ofrecías generosamente a otros, eliges no rogar patéticamente por migajas de atención, eliges que tu paz interior no dependa caprichosamente de decisiones ajenas que no puedes controlar. Es precisamente en ese momento sagrado donde algo extraordinario ocurre internamente. Dejas de necesitar desesperadamente y comienzas a elegir conscientemente, desde la abundancia interior, no desde la carencia emocional. Jung también expresaba con profunda sabiduría que no existe despertar auténtico de la consciencia sin dolor emocional previo. Y ciertamente, este proceso de reconstrucción interior duele intensamente en momentos, pero es un dolor constructivo, un dolor que edifica gradualmente, un dolor que te aleja progresivamente de la fantasía romántica idealizada y te acerca definitivamente a ti mismo. Y esa constituye la verdadera victoria personal, no que el otro regrese eventualmente arrepentido, no que te diga me equivoqué completamente al alejarme, sino que tú te mires serenamente al espejo y finalmente te reconozcas plenamente, sin necesitar desesperadamente que alguien más te valide constantemente para sentir que mereces existir. Porque finalmente has integrado una verdad liberadora, no necesitas que alguien te ame condicionalmente para sentir que mereces amor incondicional. No eres tu abandono, no eres el silencio doloroso que recibiste como respuesta, eres lo que eliges conscientemente hacer con ese silencio, eres la nueva historia que decides escribir valientemente con tu nombre auténtico, no con el de quien decidió marcharse definitivamente. Reconstruirte sin esa persona específica no representa una tragedia devastadora, constituye tu renacimiento espiritual, tu oportunidad para reinventarte desde cimientos más sólidos. Si este mensaje está resonando significativamente en tu interior, te invito nuevamente a suscribirte a Piensa como Jung y a escribir en los comentarios, estoy volviendo a mí. Porque existe un poder transformador en esas simples palabras, y cuando las pronuncias desde el alma, algo profundo se alinea internamente y nunca vuelves a perderte completamente por nadie que no sepa valorar auténticamente tu esencia. Llega inevitablemente un momento específico en este proceso de recuperación donde sucede algo extraordinario. Ya no revisas compulsivamente su última conexión en redes sociales, ya no te interesa obsesivamente si vio tus historias o publicaciones, ya no realizas esfuerzos desesperados por coincidir casualmente en espacios físicos o digitales. Simplemente dejas naturalmente de esperar. Y no es porque hayas dejado de sentir completamente, es porque finalmente has aprendido a sentirte a ti mismo en tu totalidad. Durante esta transición liberadora, muchas personas experimentan simultáneamente una culpa irracional, como si soltar definitivamente representara una forma de traición hacia lo que vivieron intensamente, como si dejar de desear obsesivamente que esa persona regrese constituyera una especie de deslealtad emocional imperdonable. Pero esa percepción distorsionada no refleja la realidad. Soltar conscientemente no significa olvidar arbitrariamente. Soltar no implica negar la experiencia compartida. Soltar representa honrarte profundamente a ti mismo. Reconocer esta historia me lastimó temporalmente, pero ya no me define permanentemente como ser humano. Carl Jung expresaba con extraordinaria claridad que el alma sufre intensamente cuando vive fragmentada, dividida internamente. Y tú estabas precisamente dividido dolorosamente entre lo que deseabas desesperadamente que ocurriera, que esa persona regresara arrepentida, y lo que realmente estaba sucediendo objetivamente en tu vida, su ausencia definitiva. Y esa fractura emocional resulta absolutamente agotadora, consume toda tu energía vital. Por eso, cuando finalmente te rindes, no como signo de derrota humillante sino como acto de entrega consciente, algo fundamental cambia irreversiblemente en tu experiencia. Ya no necesitas desesperadamente que esa persona específica te busque, porque ya no estás huyendo cobardemente de ti mismo, de tu propio vacío no reconocido. Todo este tiempo creías erróneamente que estabas esperando amor auténtico, pero en realidad estabas inconscientemente esperando evadir el encuentro inevitable contigo mismo, evitar confrontar directamente tus vacíos emocionales, evitar reconocer que habías convertido a otra persona imperfecta en tu única fuente de validación existencial.
Ahora lo percibes con absoluta claridad, y precisamente por eso, aunque todavía exista ocasionalmente nostalgia por lo vivido, ya no experimentas esa desesperación asfixiante, esa ansiedad paralizante disfrazada ingeniosamente de esperanza romántica. Y ese constituye el verdadero despertar espiritual, cuando abandonas finalmente la expectativa obsesiva, cuando cesas de vivir proyectado constantemente hacia un futuro hipotético donde esa persona regresa milagrosamente, cuando dejas de habitar mentalmente en el pasado idealizado, y comienzas a anclarte firmemente en el momento presente, en el aquí y ahora. Te vuelves genuinamente consciente de ti mismo, de lo que sientes auténticamente, de lo que deseas legítimamente, de lo que ya no estás dispuesto a tolerar en relaciones futuras. Ese instante de claridad interior es inicialmente silencioso, no viene acompañado de música épica ni fuegos artificiales espectaculares, pero tu alma lo reconoce inmediatamente porque por primera vez en mucho tiempo eres completamente tú contigo mismo, sin máscaras defensivas, sin fantasías compensatorias, sin excusas elaboradas, sin esperanza tóxica que te mantiene atado a situaciones que ya no nutren tu crecimiento espiritual. ¿Y sabes qué ocurre cuando finalmente alcanzas ese espacio de claridad interior? Recuperas progresivamente tu poder personal, ese poder que entregaste inconscientemente cuando te conformaste con recibir migajas emocionales, ese poder que abandonaste cuando te arrastraste metafóricamente suplicando explicaciones que nunca llegaron satisfactoriamente, ese poder que ignoraste cuando colocaste tu vida en pausa indefinida por alguien que ya había decidido continuar la suya sin incluirte significativamente en ella. Regresar a tu centro representa regresar a tu poder innato, y desde ese espacio renovado comprendes finalmente lo que antes resultaba incomprensible, que si alguien decidió no buscarte nuevamente, no fue necesariamente porque carezcas de valor inherente como ser humano, sino simplemente porque ese no era su camino destinado para acompañarte indefinidamente. Que si alguien optó por alejarse definitivamente sin mirar atrás arrepentido, no constituye una señal inequívoca de tu insuficiencia personal, sino una manifestación clara de su propia incapacidad emocional para sostener una conexión profunda y significativa. Que si alguien decidió no luchar valientemente por mantener la relación, no significa automáticamente que no eras suficiente para inspirar ese esfuerzo, sino que posiblemente tú ya estabas en otro nivel de conciencia emocional que esa persona no podía sostener cómodamente desde su nivel actual de desarrollo. Y quizás lo más liberador de todo, dejas de desear obsesivamente que regrese físicamente a tu vida, porque comprendes profundamente que el amor auténtico nunca requiere dolor como prueba de legitimidad, y que el amor verdadero jamás te obligaría a perderte completamente a ti mismo para encontrar temporalmente a otro. Carl Jung expresaba magistralmente: el privilegio de toda una vida consiste en llegar a ser quien realmente eres esencialmente. Y tú estás comenzando a experimentar ese privilegio extraordinario. Ya no eres esa persona que se arrastraba patéticamente por migajas de atención, ya no eres quien elaboraba constantemente planes mentales para provocar artificialmente su regreso. Ya no eres quien sufría desproporcionadamente al ver su nombre en la pantalla del teléfono mientras simultáneamente lo buscaba desesperadamente. Ahora eres quien observa serenamente, quien integra conscientemente, quien comprende profundamente y quien elige deliberadamente no regresar al patrón autodestructivo anterior. No porque odies irracionalmente a quien se marchó, sino porque finalmente has comprendido la dinámica subyacente, y esa comprensión te libera definitivamente de la compulsión a repetir. Ya no realizas acciones calculadas para verificar si reacciona a tus movimientos, ya no publicas indirectas transparentes en redes sociales, ya no sientes ese impulso incontrolable de marcar su número cuando cae la noche y la soledad se intensifica. Lo has trascendido porque ahora reconoces que ese impulso provenía de tu ego herido buscando validación externa, no de tu alma auténtica buscando conexión genuina. Y el alma, cuando finalmente despierta a su verdadera naturaleza, no busca venganza mezquina, no persigue castigo para quien causó dolor, solo busca paz interior verdadera. Y esa paz llega precisamente cuando dejas de resistirte obstinadamente a lo que es objetivamente, cuando abandonas definitivamente la fantasía de que las cosas deberían haber sido exactamente como tú las imaginaste idealmente, cuando aceptas serenamente que existen historias que no necesitan desesperadamente un regreso triunfal, sino una comprensión profunda de su propósito en tu evolución espiritual. Dejar de esperar obsesivamente no representa resignación pasiva, constituye reconocimiento activo de que ya no necesitas que otros te elijan constantemente porque tú ya te has elegido incondicionalmente a ti mismo. Y desde esa elección consciente, todo cambia irreversiblemente. No por magia instantánea, no porque repentinamente atraerás milagrosamente su atención nuevamente,
sino porque ya no la necesitas desesperadamente para sentirte completo, valioso, suficiente. Y esa representa tu verdadera victoria personal sobre el abandono, la comprensión liberadora de que nunca necesitaste realmente que regresara físicamente. Necesitabas regresar tú mismo a tu centro, a tu poder, a tu paz interior. Si este mensaje está resonando profundamente en tu experiencia, te invito nuevamente a suscribirte a Piensa como Jun y a comentar: elijo la paz, no la espera. Porque cada palabra que afirmas conscientemente desde tu alma constituye una semilla de transformación que eventualmente florecerá en una nueva realidad más alineada con tu auténtico ser. Has recorrido valientemente un camino que muchos temen transitar, el camino del autoconocimiento profundo. Has mirado honestamente dentro de ti cuando hubiera resultado infinitamente más fácil huir hacia distracciones externas. Has sentido plenamente el peso aplastante del abandono y el fuego purificador del dolor emocional. Has llorado desconsoladamente, has dudado frecuentemente, has esperado pacientemente, y simultáneamente has aprendido gradualmente lecciones invaluables sobre ti mismo y tus patrones relacionales. Porque el verdadero viaje transformador nunca fue hacia alguien externo, siempre fue hacia ti mismo, hacia esa parte profunda, sabia y completa que siempre ha existido dentro de ti, aunque temporalmente la ocultaras bajo capas de miedo y fantasías compensatorias. Carl Jung enseñaba que el amor más profundo y auténtico es precisamente aquel que integra las partes previamente fragmentadas de tu alma, que sana compasivamente la sombra inconsciente, que acepta incondicionalmente tanto la luz como la oscuridad dentro de ti, que no depende desesperadamente del otro para sentirse completo y valioso. Hoy comprendes claramente que el amor que esperabas ansiosamente recibir de esa persona específica, ese amor que parecía representar tu salvación emocional, era simplemente un reflejo, un espejo donde buscabas desesperadamente tu propio valor. Pero el reflejo puede resultar engañoso cuando no reconoces quién eres realmente detrás del cristal que distorsiona tu imagen esencial. El reencuentro contigo mismo representa mucho más que una frase inspiradora, constituye un acto revolucionario de valentía, porque implica mirar directamente tus heridas sin apartar la mirada, abrazar serenamente tu soledad constructiva, y decidir conscientemente caminar en tu propia luz, no en sombras ajenas. Cuando ese reencuentro ocurre auténticamente, algo fundamental cambia irreversiblemente. Ya no esperas desesperadamente que alguien externo te rescate de ti mismo, ya no necesitas ansiosamente que te busquen constantemente para sentirte amado y valorado. Ya no temes patológicamente la soledad porque has descubierto que dentro de ti reside la compañía más fiel y constante, tu propio ser. Es precisamente en ese espacio renovado cuando la vida comienza a fluir naturalmente, cuando atraes relaciones que respetan genuinamente tu esencia sin intentar condicionarla, cuando construyes puentes basados en reciprocidad emocional auténtica, no en dependencia patológica disfrazada ingenuosamente de amor romántico. Y si esa persona específica nunca regresa a tu vida, no será porque hayas perdido algo irreemplazable, será porque has ganado algo infinitamente más valioso, tu libertad interior, esa libertad que te permite amar sin cadenas que aprisionan, que te permite soltar sin dolor paralizante, que te permite ser completamente tú sin miedo constante al abandono. Porque la verdad fundamental que has integrado es precisamente esta: el amor más grande y transformador que puedes recibir es el que te ofreces conscientemente a ti mismo. Y mientras caminas firmemente en ese amor incondicional hacia ti, ninguna ausencia externa podrá hacerte sentir incompleto o insuficiente nuevamente. Ya no importa obsesivamente si esa persona específica eventualmente te busca o no, lo que verdaderamente importa es que tú te has buscado valientemente, te has encontrado auténticamente, te has elegido conscientemente. Porque ahí, en ese encuentro sagrado contigo mismo, reside el verdadero significado transformador del amor en su expresión más elevada. Si este mensaje ha tocado profundamente tu alma, te invito por última vez a suscribirte a Piensa como Jun para no perderte ningún contenido valioso para tu crecimiento personal, y a compartir en los comentarios: me elijo a mí. Haz de esas palabras tu mantra diario, porque el camino hacia la libertad emocional auténtica comienza precisamente con una decisión consciente, la decisión de priorizarte, de valorarte, de amarte incondicionalmente. Gracias por acompañarme en este viaje de autoconocimiento a través de las sombras junguianas del abandono. Recuerda que cuando alguien desaparece de tu vida sin explicación, no es tu valor lo que queda en duda, sino su capacidad para enfrentar lo que despertaste en su interior. Suscríbete a Piensa como Jun para descubrir cómo las proyecciones inconscientes y los arquetipos guían secretamente tus relaciones, y aprende a romper el ciclo de esperar a quien ya decidió marcharse. El verdadero amor comienza cuando dejas de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro de ti.